Office, en este caso LibreOffice, Calc, en el caso del propietario de Microsoft, sería el Excel. Bien. Lo primero vamos a grabarlo porque si no va a pasar como ayer que no lo grabé. Vamos a grabarlo con el nombre que queramos. Y le vamos a poner, por ejemplo, presupuesto. Este trabajo lo va a ver. Esta va a ser una tarea que vamos a tener que hacer. Lo vamos a grabar como presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto lo vamos a grabar donde queramos. En este caso, pues por ejemplo, en la carpeta de documentos. Lo guardamos y automáticamente aquí arriba, pues como ya sabéis, tiene que cambiar el nombre y si no voy a quedar fatal. Ya está, ha cambiado el nombre. Si os fijáis, si esto fuera Excel, el software propietario sería XLS, pero como es libre, sale ODS. Bien, lo primero que vamos a hacer es combinar varias celdas. Así que vamos a coger, por ejemplo, pinchando en la A1, bueno, lo primero que tengo que decir, las celdas ¿cómo se llaman? Las celdas ¿cómo se llaman? Las partes verticales se llaman columnas, que son igual que las columnas que sujetan un edificio. Y en el caso de las hojas de cálculo se nombran con letras. Y las horizontales se nombran con números. ¿Verdad, Brandon? Bien. Sí, también va a salir. Si yo pincho esta celda, por ejemplo, vemos que aparece el nombre aquí arriba. Esta celda es la A1. Si pincho por aquí, pues aquí sigue apareciendo el nombre G9, porque es la columna G, la fila 9. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es combinar varias celdas. Vamos a combinar de la A1 a la F1 de la siguiente forma. Con el botón izquierdo del ratón pincho y mantengo pulsado mientras muevo el ratoncito hasta, por ejemplo, la letra E. El ratoncito Pérez, efectivamente. Y suelto. Y están todas seleccionadas. Aquí, normalmente, si estuviéramos en Excel, aparecería un botón que es el de combinar celdas. Pero si no, le puedo dar al botón derecho y aquí abajo pone unir celdas. Le doy y se convierte todo en una sola celda. En esa celda voy a escribir el título, que va a ser presupuesto del proyecto. Y si le doy aquí a este botón, se va a quedar centrado. En Excel hay una tecla que es combinar celdas. Os la digo luego en otro momento. Bien, como yo quiero que todo lo que voy a escribir, voy a escribir quede centrado, pincho las columnas de la A, por ejemplo, hasta la E, y le doy a este botón de centrar. De ese modo, todo lo que yo escriba va a quedar centrado. Primera columna, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner el número de unidades que hemos usado. Ejemplo, en el proyecto hemos utilizado, por ejemplo, ayer dije botes de cola, pues hoy para no ser repetitivo podría decir, pues tornillos, ¿vale? Pues número de unidades, suponiendo que los tornillos se vendieran por unidades. Y si os fijáis, se queda invadiendo celdas adyacentes. ¿Cómo lo soluciono? Me pongo con el cursor entre la A y la B, veis que el cursor cambia de forma, se convierte en una vertical con dos flechas, pincho y arrastro. De este modo hago la columna lo ancha que yo quiera, para que quepa entero lo que yo quiero poner. A continuación pongo, en este caso hemos dicho que vamos a hablar de tornillos. Pues entonces, descripción. Descripción del objeto que vamos a hacer el presupuesto. Como cabe, en principio lo dejamos así. Luego al escribir lo que sea, a lo mejor habrá que ponerlo más ancho. Hemos imaginado, yo he llegado a comprar, por ejemplo, en grandes cadenas como Leroy Merlin, compras tornillos y los Leroy Merlin, compras tornillos y los compras al peso, los metes en una balanza. Pero vamos a suponer que se compran por unidades. Si nos cobraran por unidad, pues ponemos, por ejemplo, precio unitario. ¿Vale? Y una vez más, vemos que no se ve precio unitario, sale recio unitario. Para que eso no ocurra, me pongo entre la columna C y la columna D, en inglés sería la column C en column D. Y el cursor se convierte en una raya vertical con dos flechitas hacia los lados. Pincho y muevo a la anchura que yo quiera. Y finalmente, la última columna que voy a hacer se va a llamar subtotal, que va a ser el precio subtotal, va a ser el precio de
ese elemento que he utilizado. Supongamos que en nuestro proyecto hemos utilizado, qué sé yo, 15 tornillos. Pues, número de unidades, ¿cuántos tornillos serían? 15, pues pongo el número 15. Ahí no hay ningún problema. Me voy a la siguiente celda y veis que el 15 se queda centrado, porque como antes he seleccionado, está aquí puesto el botón de centrar. En descripción ponemos el nombre, tornillos. 15 tornillos. Como de momento va creciendo, va cabiendo, pues no lo hacemos más ancha la columna. ¿Verdad, Brandon? Bien. Luego, el precio unitario, imaginemos pues que nos cobran un céntimo por tornillo. Pues ponemos 0,01, ahí no. Me cambio de celda y pongo 0,01 y me voy. Tornillos, tornillos. A pesar de que parece que pone tomillos, sería tornillos, porque la R y la N muy cerca dan sensación óptica de que es una N. Sí, hemos dicho que cada tornillo vamos a imaginar que nos lo cobran a un céntimo. Y ahora es cuando de verdad toma efecto lo que es el Excel. Hasta ahora solamente hemos escrito, esto lo podríamos haber hecho perfectamente en una hoja de Word, Microsoft Word, o si fuera LibreOffice sería Writer, ¿no? Writer. Pero como estamos en Calc, pues vamos a tener una opción matemática y es la siguiente. ¿Veis que aquí encima pone el símbolo de función? Yo pincho ahí, está seleccionada la celda, fijaos, la D3, columna 3, fila 3. Le doy al signo a este igual, también podría poner mayúscula y 0, daría igual. Le doy y aparece, ya esta celda ya se ha convertido en una celda propia de hoja de cálculo. En inglés, spreadsheet. Hoja de cálculo. Bien. Spreadsheet. Y ahora es cuando vamos de verdad a convertir esto que era una tabla normal y corriente en una hoja de cálculo con sus características. Spreadsheet. Spreadsheet. Hoja de cálculo. Bien. ¿Veis que he puesto igual? Podría haber marcado mayúscula o la tecla Shift y el número 0 o 0. ¿Vale? Entonces, ahora voy a multiplicar el número de unidades por el precio unitario. ¿Cómo lo hago? Pues de la siguiente manera. Le doy a la celda A3, solo un clic, y veis que aparece aquí arriba ya el nombre de la celda. Quiero multiplicar el número de unidades por el precio unitario. Luego le doy al asterisco y pincho en la celda del precio unitario. Veis que él solo ha elegido A3 por C3. Él lo ha puesto. Yo he pinchado la celda y él lo ha escrito. Ahora le doy al Enter o Enter o Introduce y aparece el precio calculado. Alguien me dirá, qué tontería si eso lo puedo multiplicar yo con la calculadora. Pero fijaos que yo hago mañana el mismo proyecto el año que viene y en lugar de utilizar 15 tornillos tengo hecho este presupuesto y no he utilizado 15, he utilizado 17. Pues hago así. Se me van las S, sí, se pierden. Bien, el número de unidades, imaginaos que tengo 15 este año y el año que viene hago el mismo proyecto y he necesitado 17 porque he hecho alguna virguería nueva, ¿no? Pues fijaos, yo aquí pincho en la celda A3 en este caso, o A3, y el 15 lo cambio por el 17. Y si nos fijamos en la celda D3, como ya tiene una fórmula, cuando yo le dé al Enter o Intro, le doy y cambia. No, it's not magic, it's science. ¿Vale? Eso es la gran maravilla. Un presupuesto de un proyecto de clase, no tiene muchos cálculos. No tiene muchos cálculos. Pero si hago una casa o un edificio que tiene cientos de miles de tornillos o muchos conceptos distintos, un pequeño cambio en las unidades es un montón de cálculos nuevos que habría que hacer. De esta forma, como va todo encadenado con fórmulas, pues entonces saldría. Imaginaos que el año que viene ha subido el precio de los tornillos y ya no es un céntimo, es un céntimo y medio. Pues pincho aquí,
le pongo 1,5 céntimos. Fijaos en la celda D3, que cuando le dé al Enter, cuando son unidades muy pequeñas, los precios, si te vas, por ejemplo, a una gasolinera, verás que el litro no está en céntimos, está en milésimas de euro. Cuando son cantidades que se van a multiplicar y van a tener importancia, sí que se pone en milésimas. ¿Vale? Y esto sería una cosa, un cálculo sencillo, pero esto no es lo más potente del Excel o de la hoja de cálculo, en este caso Calc. ¿De acuerdo? Ahora viene lo importante, mirad, viene lo importante. Imaginad, por favor, imaginad que ahora voy a añadir otro concepto. Pues botes de cola, tornillos, tuercas, arandelas, lo que queráis. ¿Qué queréis que ponga? Lo que tú quieras. Motor. Madera. Motor, por ejemplo. Venga, motor. Pues en descripción pondríamos motor, ¿no? Correcto. En principio, el número de unidades sería 1. Pero podríamos utilizar 2 motores, 5, lo que quisiéramos. Porque aquí estamos hablando del punto de vista de la hoja de cálculo. Y el precio unitario, pues imaginemos que un motor nos cuesta, yo qué sé, 40 céntimos. 40 céntimos, por poner un precio. ¿De acuerdo? Ahora yo podría hacer lo mismo de antes. Otro ejemplo más. No lo voy a hacer por lo que vais a ver a continuación. Otro ejemplo más. Imaginad que ahora añadimos listones de madera, ¿no? Listones. Pues listones, imaginemos que utilizamos, por ejemplo, 6 listones de madera, ¿no? 56 no, 6, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos al precio unitario. Pues pongamos precio unitario de un listón. Un listón es un trozo de madera así alargado. 1 euro, 80 céntimos. Venga, vamos a poner 80 céntimos, por no poner una cantidad redonda, ¿vale? 0,8. ¿De acuerdo? Yo imaginaos que tengo una lista así con 25 cosas distintas que he utilizado. Con lo que ahora sabemos, tendría que volver a ponerme en esta celda, darle a igual, ¿no? E ir marcando. Le pincha el de arriba con el ratón, arrastra para abajo y así. Le pincho al de arriba y según mi amiga arrastro y no pasa nada. Venga, y le doy al intro. ¿Cómo sale? Fijaos. Ahí está, fijaos. Aquí, cuando yo selecciono la celda donde hay una fórmula, aparece un cuadrado en esa esquina. ¿Lo veis? ¿Veis el cursor? El puntero del ratón es una flecha. Si me pongo encima de esa cruz, cambia la forma. ¿Veis que se ha convertido en una cruz? Ahora es cuando yo pincho y arrastro. Y ahora sí, pincho en cualquier celda, ha cambiado el A3, C3 por A5, C5. Esta es la gran potencia de la hoja de cálculo, que si yo tuviera que hacer 200 cálculos iguales, no tengo que ir escribiendo. Y si lo va a ser A3 por C3 fuera A3 por C3 elevado al cuadrado entre D5 multiplicado por D8, tal, un montón de cálculos, como es el caso de cuando yo hago vuestras notas con los estándares, pues yo tengo todos estos cálculos hechos. Y finalmente, cuando yo tengo hecho un montón... Sí. Y cuando yo ya he terminado de hacer todo, imaginaos que tengo toda esa columna hecha, pues yo aquí pongo total, me pongo en esta, pincho la celda y hay este botón que me suma todo lo que hay arriba, automáticamente. Le doy al intro y me ha sumado todo. ¿Vale? Total. Si yo quiero calcular el IVA en este momento es el 21%. El 21%, pues pincho aquí y le doy otra vez al igual, lo que haya en esta celda, asterisco por 0,021. Le doy al enter y ya sé el IVA. El IVA de 5,455 sería 1,14. Y el total con IVA, pues sería sumar los dos anteriores. ¿Vale? Pues puedo hacerlo pues de muchas formas. Por ejemplo, pues sumar le doy al más,
Ha hecho una cosa extraña, pero ahora lo solucionamos. Vale, entonces, el precio total de todo esto sería 6,6 euros si solamente llevara esto el proyecto. Ahora cobra más sentido el caso del precio unitario del motor, que llegan y voy a comprarlo el año que viene y me lo han subido. Y entonces pasa a valer 0,45 céntimos. Entonces, cuando yo le dé al Enter, me voy al total con IVA y veo que cambia absolutamente todo. Van todas las fórmulas encadenadas. Así, no solo me lo calcula, sino que todos los cálculos encadenados me van a dar un resultado correcto. Y esto sería, por el momento, pues todo. Gracias por vuestra atención. Adiós.